Mezclando las guitarras de Berta y Cancio, nacen estos arpegios de Ñandutí. Con la sonrisa tibia de un río manso, de Don Jacinto y su dulce canto, estironeándose un mandí. Mezclando dos idiomas surge este canto, nada como el dulce idioma guaraní. Soy un tani estrúa y muy enojado por un saludo en los vestuarios que fue negado al gran Santa Cruz. Natajupi mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embarca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí. Al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Mezclando menta y para y guardo para la suerte un carbureí. Mi fresco tereré ya está preparado, no importa el lunes o si es feriado, no importa el día si está nublado. Natajupi mi mano a la visera, a Tamboyo ya se embaraca a mí. Al gran Emiliano y a su 13 Tuyutí. Al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Al Maracapú del Camba y Echeverría y a la inmortal voz de Marco de Brí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, sí, hermosa. ¿Dónde estamos? En Paraguay. Tenemos lo que es la iglesia. Ya, mira, ya. Sí, nos está haciendo dar toda la vuelta. Mucho ya caminamos. Y bueno, seguimos caminando. Algo, vaya. Apenas andado Paraguay. Andado por la agua. Incluso podía meterle en la camioneta y hacer. Sí. Nosotros somos del dúo Quiroga Ferreira, aquí con el compañero Elvio Benítez Ruiz Díaz en el arpa y mi compañero de siempre, Marcelino Quiroga. Hace 47 años que estamos en el canto y queremos ofrecerle nuestro repertorio, Emiliano Oré por sobre todas las cosas. A ti, flor de mi vida, selvática Azucena, corote que acuetemos, a Dios te traer.
palabra que en mi labio suena, Boanganes en duda, Cecina y Babaité. Secaronse las flores de mi verde soñado, acá pirupa y dema, te llegó tu mí. El raudo torbellino, impío y malvado, humilla y botaba el cuerpo y tu fama se ejecuí. Mi pobre vida enferma, muriente ya dormida, va en vez de populpe, se hará caro. Y tu reina terrestre, amada Berencita, un pedazo la incuivi, rey bota de amador. Amame compasiva, te imploro mi azucena, a mí no me engañaré, la curamos de no ves mi pobre alma, ya sumergida en pena, va ella, va y no, o caigo shiriri. Hoy sigo este sendero, buscando ya el olvido, sin delito asesina, ya será y como hay. Por eso iré cruzando los llanos inconocidos, a esa abeja muame, vender esa yayay. Y si mañana recuerdas a este bien perdido, un año que no hay guapo, a después aquel vidente que tanto me ha querido, ojo manga y venture, Anita va a ver. Yo llevo tu recuerdo, recuerdo que en mi vida hoy todo para se acabe, Panteón va a vivir. No de la noche, de luna esclarecida, ni ahí me enamoraré, pues a Pedro va a ser. Yo quiero que tú borres mi nombre despreciado, a mí humilde a Cuba, seré José. Que quede para ellos la carne del pecado, o a veces les llama ay Seguimos recorriendo la ciudad de Paraguarí. Vamos a saludarle a la gente. Está trabajando, la gente está tomando tereré. Después, amigo, ¿cómo te va? Bien, bien. Ya, Dale. Famoso tereré. Con remedio. Sí. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier. Sí. ¿Y esta princesa cómo se llama? Ailén, mi hija. Ailén. Sí. Hola, mi amor. Hola, decirle. ¿Qué tal? ¿Cuántos años tenés? 4 años, ¿sí? 4 añitos. Está en jardín. ¿En jardín? Sí. ¿Le qué da beso a tío bicho? Dale, pues. 2 besos. Después de la tele. 2 besitos. ¿Querés? Sí. Dale beso. ¿Me vas a saludar? Si tu papá te da permiso. Dale beso. ¿Eh? Su mejilla. ¿Me vas a saludar? Besito. Otro beso. Muy bien. Después, ¿qué tal todo? Espectacular. Vale, tía. Tranquilo. Tranquilo, pa. Sí. Lindo día, che. Sí. ¿Y a qué te dedicas, amigo? Y estoy en trabajo de chapería y pintura. También ayuda a la parte mecánica. De todo un poco. Hay trabajo. Sí, abundante, gracias a Dios. Lo más importante.
No hay nada mejor que caminar por las ciudades y tomarte aire con la gente, claro. conversar. Sí, Eso tiene un valor que recién se valora cuando salí de Paraguay. claro. Vos salí de Paraguay y ahí recién te das cuenta que estas cosas no hay en otro lado. Porque nosotros no nos conocemos. No, Primera vez que nos estamos viendo. Y la confianza de poder sentarnos, hablar un poquitito, tomarte tereré. Y hablar un poco. ¿Y qué tal acá por Paraguarí? ¿Tranquilo, pa? tranquilo, gracias a Dios. ¿Qué me puede decir de la ciudad? ¿Segura? ¿Tranquila? Sí, y no es como las otras ciudades que... como en nuestro... Adiós. centro, ¿verdad? ¿Qué pasa allá en Capiatá, en Asunción? Acá todo tranquilo. ¿Se duerme tranquilo a la noche? Sí, en día todavía podemos decir que se puede dormir bien. Nosotros en Asunción ya veamos todo, ¿verdad? Sí, Y tenemos cuidado con todo, ¿verdad? Eso de salir a las calles luego. De repente es un poco delicado, ¿verdad? Acá se sigue dejando las casas todas abiertas. Eso. Se cuida un poquitito ya. y tanto así ya no es más las cosas. Aquí se deja todo abierto tampoco, ¿verdad? Pero se vive tranquilo. Eso sí, sigue tranquilo. Y De ella- que haya problemas así que se roben pocas. Pocos casos. Sí, todo. ¿Y ella hoy no tuvo clase? ¿O ya salió? Ya salió ya. ¿Ya salió? Sí. 11 menos cuarto sale. Nació chuca, ¿sabes? Sí. Bueno, te dejo Dale. uno último ya. Estamos. ¿Qué remedio tiene este? Tiene... ¿Cómo te decía? Cocubio. Sí, se siente el cocún. Sí. Dice que el cocún te baja la presión. Sí. Ya, pero es cierto, Ignacio. Refrescante. ¿Eh? Súper Refrescante, dice, baja un chiquitito la presión. Claro. Bueno, muchísimas gracias por el tereré. Agradecido. Estamos. Un gusto. Igualmente. Éxito amigo. Dale. Bueno, ahora vamos a pasar a la biblioteca comunitaria de la ciudad de Paraguarí. Adiós. Buen día. Buen día, María Paz. María ¿Qué Paz. tal? ¿Cómo estás? María Olga Isocolán soy. ¿Cómo te va, estás? María Olga? Muchas gracias por venir. Un orgullo que esté un programa tan apreciado por la gente que Gracias. esté visitando la biblioteca Isocolán. Gracias por recibirnos. Y cuando decimos Visocolam, es un apellido muy conocido en el mundo cultural, artístico, teatral. Y ya me dijeron que sos la hermana de Visoca, ¿verdad? Así Querido mismo, Visoca. Así mismo, es Visoca. Y como les decía a tu compañero, a medida que pasa, me hace más falta, Rubén. Porque cuando yo decidí abrir la biblioteca hace ya Sí. 15 años, abrí con los libros que eran de papá. Tenía una biblioteca muy rica y somos 9 hermanos. Cuando papá falleció ya eran casi 40 nietos, así que cada uno que pasaba, voy a prestar este libro, voy a prestar, si ella nunca venía. Y aparte había que luchar con el cupií, con la humedad. Entonces decidí abrir una biblioteca en la comunidad. Y Rubén fue el que más me apoyó porque él era un lector empedernido. Él me traía todos sus libros, todo me conseguía. Y me decía, lo único que te digo que vas a abrir tu biblioteca y con cuidadito que vea que me voy y los libros están allá arriba. No se tocan, no se miran, no se... Tenés que traer a los niños y a los jóvenes para que lean. Ponerle en el suelo, si no tenés alfombra, ponerle una frazada vieja, ahí tienen que estar con los libros, tienen que tocar, tienen que leer, no importa que se doble, que escriban, que esto, que lo otro para ellos. A Me ayudó Rubén, muchísimo. se le decía Visoca nomás luego. Visoca, sí. No se le llamaba por su nombre, ¿verdad? No, él es Era más conocido Pablo como Rubén, pero Visoca. Visoca. Y ahora todos los sobrinos, mis hijos, que sé yo, que le conocen, que saben que es su sobrino, ya no le llaman por su nombre, sino que Visoca. Incluso a veces mi marido miraba así porque perdió su apellido Torre y se le conocía como
Visoca. Los últimos tiempos de Visoca él estuvo por la Chacarita. Siempre vivimos nosotros en la Chacarita. Y siempre estuvieron ahí. Nosotros somos de Punta Carapá y él tenía su casa allí Punta en Carapá Punta es la zona alta. La zona alta, Chacarita Alta que le dicen. Nosotros, nuestra casa paterna está ahí detrás de Para la... entender, esta Punta Carapá y después Itaputapunta también No, está. Itapunta es Ese ya al otro lado, ¿verdad? Ese es otro lado. Ese Punta ya Carapá. es pasando los peceros, pues, Itapunta es la facultad. Hacia Clínica. Clínica. Sí. Punta Carapá es detrás de la estación, sería. Termina la calle México, termina con la casa de mis padres. Pero en Punta Carapá se entra por Caballero. De Caballero, Comuneros. Nacieron en Punta Carapá. Nosotros nacimos y cuando la casa paterna era la casa de un expresidente de la República, el Liberato Rojas. Y mi papá cuando llegó al Paraguay en 1933 se quedó en el Hotel Terraza, que era de un alemán. Y ¿Tu papá de dónde vino? él vino de Praga. Él salió cuando la Revolución Comunista, salió de Praga, como todos los que salieron en esa época, huyendo. Caminó casi 3.000 kilómetros, salió en enero y llegó en septiembre a Praga, escondiéndose en los montes, en las cosas así, porque si le agarraban era A Montema. a Montema, sí. ¿Dónde Estuvo nace él tu papá? nació en Kiev, es ruso, él era oficial del ejército del zar. Visocolán es un apellido Visocolán ruso. Es un apellido ruso. Y después estuvo en Praga 14 años. Él estudió en la universidad, posteriormente estudió en la Universidad Carolina de Praga. Se hizo doctor en ciencias naturales y matemáticas. Sí. Y también terminó el Colegio Nacional de Guerra. Y posteriormente le ofrecieron de trabajar en Buenos Aires y él decidió venir al Paraguay. Todos los rusos que vinieron al Paraguay en la década de 1920 Sí. en adelante vinieron atraídos por la historia de Solano López, porque se enseñaba en el colegio militar la historia de la guerra de la Triple Alianza. Y Eso llamó la atención de... Eso llamó de todos los que vinieron en esa época. Decía, solamente en 2 casos de la historia, la batalla de las Termópilas y la batalla de las Termópilas y Sí. la guerra de la Triple Alianza, los jefes murieron combatiendo. Bueno, y esta es mi pequeña gran biblioteca. Una hermosa biblioteca. Margarita Prieto Yegros es la madrina de esta, siempre me prohibía decir mi pequeña porque es enorme. Está un poco todavía desordenada porque acabamos de pintar, hice un salón de acá al lado, tengo un salón para reuniones, me resulta chico. Tenemos aproximadamente 4.500 libros de todas las áreas. ¿Cómo se sostiene? Bueno, sostengo yo sola, no tengo apoyo de instituciones. Sí, la Secretaría Nacional de Cultura me apoya bastante con donación de libros, eventos que quiera hacer y a base de donaciones. Va a ser 15 años que se habilitó. Se abre todos los días, toda la semana. Yo vivo en Asunción. Viernes de noche estoy acá, el sábado todos los días. Hoy casualmente estoy porque estoy de vacaciones, mi trabajo, entonces estoy por acá. Y es un servicio a la comunidad que hacemos. Se convirtió en un pequeño centro cultural porque junto con el compañero Líder González hacemos talleres de lectura, talleres de teatro, participamos en ferias del libro. Qué bueno. ¿Y don Líder dónde está? Don Líder está allá haciendo, no sé si podemos invitarle para que esté con nosotros acá porque es un... Ahí está filmando. Vení, don Líder, por favor. Es un colaborador, es un maestro colaborador. Don Líder, gusto, ¿cómo te va? Un gusto también, por favor, si nos acompañas acá. Muchas gracias. Líder González, siempre digo, hace honor a su nombre. Es un gran líder. Es un gran líder, siempre hace honor a su nombre porque en todas las manifestaciones culturales, no solamente acá en la ciudad de Paraguay, en todo el departamento, y fue a iniciativas de él que se creó la Federación de Entidades Culturales del 9º Departamento, bueno. que aglutina a diferentes entidades culturales de los 18 distritos de Paraguay.
Así que le doy. Bueno, líder, antes que nada, un gusto conocerte, saludarte y felicitarte, ¿verdad?, por el gran trabajo que vienen haciendo, porque impulsar la cultura es muy importante. Sí, realmente. Darle ese espacio a la cultura. Sí, realmente es un trabajo quijotesco, ¿verdad? Porque estamos trabajando con, digamos, sin la ayuda de las autoridades que deberían, ante la ausencia de las autoridades, ya sean nacionales, departamentales y locales muchas veces. Es un trabajo que heredamos de nuestros padres, por quienes iniciaron la gestión cultural del 9º departamento. Bueno, se debe a grandes escritores como don Rudy Torga, don Félix de Guarania, Margarita Prieto Yegros, Margarita Miró también por ahí. Entonces, un grupo de gente que nos ayudó bastante. Y hoy día como federación estamos en todos los distritos del 9º departamento, acompañando a espacios culturales, a bibliotecas comunitarias. Estamos trabajando con 22 centros culturales del 9º departamento de Paraguarí. Bueno. Entonces, incentivando todo lo que, no solamente arte, sino también la parte de la lectura, bibliotecas, animación a la lectura, en fin. Entonces, todo lo que nosotros vamos a abrir, lo que el Estado nos da, entonces tratamos que nosotros vamos a abrir esos espacios. Sí, yo siempre soy partidario de felicitar a la gente y de decir que muchas veces, si esperamos a que el Estado o el gobierno actúe, muchas veces vamos a dejar de hacer muchas cosas, ¿verdad? Es importante empezar el trabajo, ¿verdad? Y ojalá con este programa y con estas imágenes se acerque alguien, ¿verdad? Y si no se acerca, yo estoy seguro que usted va a seguir con este trabajo y que usted también va a seguir, ¿verdad? Y nosotros también vamos a seguir y empezamos este proyecto con la idea de mostrar el turismo inicialmente, ¿verdad? Esa es la verdad. La idea de este programa era mostrar el turismo y después nos fuimos encontrando con cosas tan lindas como la cultura, la historia. Y hoy decimos que el de arriba únicamente va así hasta cuándo, ¿verdad? Y queremos seguir aportando. Es justamente el tema, porque la importancia de la visibilización y que muchos sitios históricos sean realmente sitios donde puedan tener una vivencia, no sea un sitio muerto. Paraguarí, el 9º departamento, se caracteriza por un turismo cultural. Entonces nuestro compromiso es que estos sitios como las estaciones tengan vida, tengan movimiento, tengan una dinámica de por sí solas. Entonces es por eso que siempre empujamos a que las autoridades o la sociedad, la comunidad se apropie, se imponer estos sitios. Bueno, y es un recurso turístico, puede ser un producto turístico bastante interesante. Tenemos las estaciones como Zapucay, tenemos sitios históricos como la de Uicuí, La Rosada, o sea, tenemos ambos lugares ya tuvimos y quedamos maravillados, ¿verdad? Y la gente también. Y la gente, claro. Y eso es, ¿verdad? A eso se trata. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Cargá los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diesel Podium S10, único e incomparable. Cargá siempre los diésels S10 de Petrobras. Tiene de donde vengo aires campestres, tiene el sudor en mi tierra en su sufrir, tiene
Tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín. Y lo que decías, por ejemplo, para nosotros también es un espaldarazo, una cosa, esto, un programa como este muy visto realmente. ¿Por qué? Porque como yo suelo decir, cuando hacemos actividades, siempre tratamos de publicar. Hoy día las redes sociales son nuestra fuente, ayuda muchísimo, bastante. Pero en los periódicos también. ¿Por qué? Digo, no es porque hace María Olga o hace el líder. A través de esas publicaciones, si puedo llegar a tener 4.500 libros, no es porque pude comprar todo, sino que son donaciones. Es más, ahora yo estoy frenando las donaciones de gente que sabe, me dice que tenés una biblioteca porque ustedes ven el espacio ya es pequeño, claro. Hay que ampliar. Si acá, por ejemplo, lo que era mi garaje, clausuré, hice una sala, una sala de reuniones, ¿verdad? Que se está terminando. Espera que María Olga pues, tiene que pasar nuestro compañero acá con su micrófono. Sí. Todavía está en proceso de... Espera que un ratito, ahí ya entra todo el equipo. Esto está en construcción, esto era mi garaje, cerré porque necesitamos reunirnos y no tenemos lugar, entonces acá le quiero dedicar a los oficiales rusos que pelearon en la guerra del Chaco, una galería que estoy completando una vez que esto esté todo, hacer una pequeña habilitación porque mi padre vino en plena guerra del Chaco. En 1933 y fueron 70 oficiales rusos los que pelearon en la guerra. 70 entonces, en total. Sí, entonces un poco un homenaje a ellos. Entonces, por eso te decía, si puedo hacer esto, puedo hacer gracias a que se difunde, a que se conoce, y si puedo tener esos 4.500 libros es gracias a esas donaciones que nos da la gente. Estamos observando. ¿Quién es tu padre, María? Mi padre es el que está acá saludando al general Charles de Gaulle. ¿Quién es tu padre? Este es tu padre. Sí. Es ese, cuando en ocasión de la visita al general Charles de Gaulle, allá está recibiendo, la otra foto, recibiendo en esta parte la medalla de educación por más de 47 años de enseñanza. El que está en el fondo es Hugo Ferreira Gubetich. Allá también está recibiendo la medalla de oro de los colegios nacionales de Paraguarí. Acá está recibiendo la medalla de la artillería, porque si bien él era infante, estuvo desde que vino en la artillería, y esa es su foto de cuando fue combatiente en la guerra. Capitán Estefan Bisocolam, 8ª División de Infantería, jefe de Estado Mayor. Me parecido a Rubén. Y los demás son los otros oficiales. Estoy completando a la galería. Estoy completando, como te digo, está en pleno proceso todavía. Hay olor a pintura acá. En el caso de que más personas quieran hacer algún donativo de libros, si bien vos estás frenando porque necesitas más espacio, ¿cuál es el medio al cual tienen que comunicarse o escribir para por lo menos tener ese conocimiento y ese donativo que vos le digas, señores, ya espero su donativo? Sí, y solamente por el WhatsApp o por Facebook me ubican como María Olga Bisocolam y mi teléfono, me pueden escribir. Ahora justamente mi hija está trabajando, me está haciendo una página de la biblioteca porque necesito publicar cosas que hacemos con la federación, que hago como biblioteca, entonces las redes sociales son una ayuda importante. Y para nosotros es muy importante también lo que ustedes hacen, porque mostrar la cultura de Paraguarí y que Paraguarí tenga esta biblioteca comunitaria hace más fácil el trabajo que nosotros tenemos de comunicar esta clase de espacio, ¿verdad? Hay muchos jóvenes capaz del departamento, el noveno departamento y de Paraguarí que capaz no sepan esto, porque pasa eso, ¿verdad? En tu barrio se abrió algo y no sabes, y pasas todos los días enfrente y estás apurado y no miras luego a ningún lado, y capaz mucha gente no está enterado de esto. Así mismo es. Entonces nos ayuda muchísimo, eso te decía. El publicar no es porque hago yo o porque hago fulano, sino que para dar a conocer.
Y el gran premio que reciben ustedes, que me imagino que es de estos jóvenes, ¿verdad?, que vienen a agarrar un libro en vez de estar haciendo otra cosa, ¿cómo les hace sentir eso? Realmente una gran satisfacción, porque decía María Olga, tenemos sitios, museos, tenemos bibliotecas en el departamento, y desde la federación lo que tratamos de hacer es que nosotros podamos dinamizar eso, hacer cine en esas bibliotecas, sí, hacer talleres de animación a la lectura, para que el lector o sea, la persona se conecte con el libro, que a veces no es fácil. Siempre pongo como ejemplo, a veces tomar un libro es muy parecido cuando la computadora llegó por primera vez y teníamos miedo de tocar, más o menos, sí, así. Entonces era difícil. Tratamos que la biblioteca a veces salga a la plaza, salga en el corredor, entonces es más fácil el estar en contacto con los libros. Entonces es un trabajo educativo por una parte, porque tratamos de hacer educación, nos metemos en el sistema educativo, nos metemos en la sociedad misma cuando hacemos eventos en la plaza, en la calle, y bueno, y ahí introduciendo un poco el arte como mediación para que se conecte un poco, porque a veces cuando decimos lectura, hemos sido caigüelos de la lectura y no, hacemos un concepto de lectura diferente. Hay que buscar el gancho. Claro, quiero contarte, ahora que él cuenta, él es un animador a la lectura, él se lo convoca en todos lados, y estaba trabajando con unos colegios de Carapeguá, de animación a la lectura, con los chicos, los profesores, todo, y los padres acompañaban a los chicos para ver, Animarte se llamaba el programa. Soy con orgullo embajador de mi país. Soy de la capital de la galopa. Con Claro, la música es libre, porque ahora todos los packs de Claro tienen música libre, gratis y sin consumir datos. Comprá ahora el pack 15 días que te da 3 GB para navegar, Claro música libre y WhatsApp gratis por solo 30.000 guaraníes. Si tenés Claro, tenés música. Soy paraguayo, soy liberal, soy febrerista y colorado. Soy de la tribu guaraní que han marginado. Soy con orgullo embajador de mi país. Amanecer florido, siento esa brisa que calienta el corazón, y desde tu río Paraguay llegó a Paraguay el nuevo Samsung Galaxy S9 y S9 Plus, con una cámara que cambia con la luz igual que el ojo humano y te permite sacar las mejores fotos, ya sea de día con la luz brillante o de noche con muy poca luz. La cámara que cambia el slow motion a un super slow motion para que puedas captar los mejores videos en cámara lenta. La cámara que te convierte en un emoji, así podés ser vos mismo y expresarte como sos. Adquirí el tuyo y exigí siempre el sello de garantía de Samsung Paraguay. Samsung Galaxy S9 y S9 Plus. La cámara reinventada. Al salir te voy a hacer un regalo para que te enteres más de Paraguay. Quiero ver un poco más de la biblioteca. Veo que está Don Augusto. Sí, el año pasado con la federación estuvimos haciendo la caravana ROA con toda la federación. Fuimos recorriendo varias estaciones del ferrocarril. Fuimos hasta Iturbe, comenzamos con Iturbe y fuimos haciendo. Quiero regalarte este libro, es una obra mía que presenté el año pasado sobre Paraguarí, imágenes de una rica historia. Es un álbum gráfico y cada fotografía tiene su historia.
Es un libro que yo le dediqué a papá, porque papá vivió todo el tiempo en Paraguarí, enseñó acá casi 50 años y fui rescatando historias tomé los últimos 100 años aproximadamente, personajes que dejaron sus huellas, dice, pero no me quise quedar con eso solo, ¿verdad? No me quise con lo que se hizo hace 50, 60 años, sino que también con jóvenes tuvimos la mayor cantidad de esclavos, hubo en Paraguarí. En Ibicuí también en la Rosada estaban los africanos. En Ibicuí, en la estancia jesuítica, el mayor número de esclavos había en Paraguarí. En Paraguarí, toda la zona así, luego. Que Sí, cuando sí. ellos fueron expulsados, los jesuitas, me dio mucha tristeza eso. Los esclavos, cuando se hizo el inventario, los esclavos fueron entregados como bienes. Lógico, eran esclavos, como objetos, como cosas, no como personas. Nos habían dicho en la Rosada, en el Cubí, nos habían dicho que estos Trabajaron esclavos africanos se habían comprado para trabajar ahí, en la fundición de hierro, que don Carlos había traído. Y acá dice, entre 1716 y 1733 los jesuitas habían comprado 120 esclavos, pagando por cada uno de ellos entre 200 y 225 pesos. Era mucho dinero el que se gastaba por cada esclavo, pero al decir de los investigadores, si vivía y se reproducía, se convertía en una provechosa inversión. El número de esclavos negros determinaba en gran medida el bienestar económico de los colegios jesuíticos. Mira un poco, che. Bueno, estos son descendientes, existe una comunidad de Cambacocué. Afrodescendientes pobladores de Cambacuá, Cambacocué. 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 Cambacocué se llama. Mira un poco. Bueno, y entonces esto es lo que hace rato, ¿verdad? Que dejaron sus huellas, pero también tenemos muchísimos jóvenes que hoy día están sobre esa, tenemos las mayores construcciones realizadas por prisioneros bolivianos, están en Paraguarí también. Mira un poco. Es un libro que está en proceso, que saldrá próximamente. Y acá ahí se dejarán sus huellas, los jóvenes. Los jóvenes Qué que bueno. se destacan a nivel nacional, y acá le tengo a mi amigo, Líder gestor González. cultural, Líder González, como decía, ¿verdad? Tenemos pintores, es un muralista, él está haciendo ahora, Martín Montiel, está trabajando en la restauración de los El templo de Valenzuela. del templo de Valenzuela, trabajó con diferentes restauraciones, Víctor Rivero, estos son 4 hermanos que están triunfando a nivel internacional. Este chico hoy día es primer violín de la Orquesta Reina Sofía de Madrid, no tiene 30 años. Mira qué bueno. Sí. Entonces, como decía otro músico, Chiqui Arce, aunque no nos llevó a Rusia, pero tiene su, ¿verdad? Entonces, Nació en Paraguarí, Chiqui Arce. sí, en una compañía acá cerca se llama Ñuatí. Mira un poco. Y bueno, entonces no me quise quedar con lo que hacía 100 años. Los atrás. cerros y paisajes. Entonces ya, después, así que Qué lindo cuando libro. tengas para que voy a... Nosotros ya tenemos, en la oficina ya tenemos nuestra pequeña biblioteca Ah, qué bien. de diferentes libros Recogieron que nos van regalando, ¿verdad? Así que este va a formar parte de nuestra biblioteca en la oficina Bueno, y siempre está ahí a disposición del que quiera, ¿verdad? muy bien. Leer. Y una dedicatoria puede ser, María Sí, Olga, cómo no. para tener... En casa de Herrero, cuchillo de pala acá. Menos mal, porque en una biblioteca no encuentre. Y de mi cámara lo que te voy a pedir. Tenés mi cámara, vos no tenés mi cámara. Ahí la... Y a mí no En me estos gusta. momentos te voy a... Ay, perdón. Perdón. Ahí está. Ay, no pasó nada. Tu nombre es Icho, se te conoce más Bicho como nomás. Bicho. Bicho nomás porque no uso mi nombre. Sí. A ver, a un profesor de guaraní que está acá a mi enfrente. Va, ella. El líder me va a corregir.
Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diésel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Cruza como flecha de norte a sur. En sus aguas va creciendo un fuerte grito diciendo al mundo y al infinito que estamos latiendo. ¿Quién es? Buen día. Vaya, pa. ¿Después? ¿Cómo andamos? ¿Tranquilo, pa? Hola, vos. Hola, mira por dónde viniste ahora. ¿Cómo estás? Ella nos está buscando. Con razón no te veo mal ya. ¿Cómo te va? Bien, lleno. No. Tanque lleno. Diesel Podium. S10. Hola. Podremos llegar muy lejos y ver a nuestra patria crecer. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo sur, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi tierra hermosa y soberana, de cielo sur, noches estrelladas, libre como el pájaro campana. Paraguay, en mi garganta un solo canto, yo te venero, patria querida, y así con él tus males espanto. Paraguay, mi Paraguay, un solo canto. Picaré de tecoñanere, tame cuaraco, mi vida, oyo bello be. Amas que asa ñandera pibe, ñanembo ay ñanembo y ujei. Ostira, algún alimento, puñajeno, ay se tererupa. Tu auto siempre te da un extra. Ponele un extra vos también. Carga los diésels S10 aditivados de Petrobras. Extra diésel S10 aditivado, calidad superior al mejor precio. Diésel Podium S10, único e incomparable. Carga siempre los diésels S10 de Petrobras. Amor y placeres, hay un pirete, ya bucajan, terere, yere, oparo, azare, ñanemo, esai, cañan de llorar, bomba, ejete, ñanemo. ¿Tenemos sonido? Sí. ¿Se escucha? ¿De qué te veis? ¿Vas a ver nomás? Vamos a irnos todos juntos. Está Yamileando. ¿Cómo es hashtag? Yamileando. Sí. Bueno, acabamos de almorzar en la frutería de Paraguarí. Un clásico ya. Venir a Paraguarí y llegar a la frutería. Yo le metí un postre, será purete. Mira quién está acá. Nos vamos de Paraguarí, nos vamos directamente a Yolas. Vamos, porque yo vuelvo, ahora vengo a mirar algo. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Nuestros amigos de Ayolas. ¿Cómo están ustedes? Recórate, Trabajando. Todo bien. ¿Va? Laburando como siempre. Siempre trabajando. Muy bien, muy bien. Hablé la otra vez con César, le dije ¿Y después? le dije para volar. Cuando quieran, vamos a organizar. ¿Qué tal todo por Ayola? Muy bien, gracias a Dios. Mucha gente. Tenemos sonido. ¿Cuándo se van a ir por allá? Y yo ya preguntado un poco si me quiero ir. Y llevarle nomás. saber si yo me quiero ir, güey. Y llevarle nomás a tu jefe. Porque no es que vos te despertás y ya sabes que querés irte. A veces que te preguntas, me quiero ir, mi amor, a Ayola. Muy y bien. ella me dice, vos sabés que no te querés ir y ahí no me puedo ir. ¿No ves cómo yo salí con un amigo? ¿Te das cuenta?
¿Le sacaste de su casa? No, salí con un amigo. Le dije, voy a salir con mi amigo. Sí, vamos, me dijo. Abrimos otro video, abrimos otro Baja video. tu ventanilla ahí. Bueno, esta es otra de las opciones, ya lleva tu permiso ahí atrás. ¡Qué motivación! Salí con tu amigo, sí, vamos. Vos sabés que el mejor pacú al horno, ¿verdad? Al horno. Que comí en mi vida fue ahí en Ña Ramonita, en Corateí. Cuando quiera la receta, justamente nos estábamos acordando, fue Teresa Espínola. Y me estaba acordando del pacú al horno. Que tenemos que repetir eso. Y las bebidas más frías. Bajamos un Jagger. Y otro de reserva que estaba en casa. La bebida más fría acá con... Yo que estaba con... Sí, impresionante. Tenemos lindos recuerdos. Nosotros también, Sí. dicho, cuando quieran muchachos, sabes que son quieran. súper bienvenidos. Muchas gracias. Vamos a estar atentos. Gran saludo. En serio, cuando esté por la zona lleguen. ahí, no hay Sí, problema. lleguen. ¿Tenés todavía mi número? Claro que tengo. Bueno, así que nada, le esperamos cuando gusten. Todo el equipo. ¿Verdad que? ¿Y siempre cantás? Y procuramos. ¿Eh? Cuando me dejan. Sí, cantamos siempre. Claro que sí. Y si no, pero ¿qué vamos a hacer en esta vida? Si nos pasamos bien. Te estoy llamando. Ahí está. Ahí está. A ver. A full. Bueno, voy a organizarme y total yo llevo mi permiso en mi bolsillo siempre, así que Claro, vamos. y te vas en moto otra vez si querés. Cualquier día me puedo ir. Claro. Una de las formas de desalentar pues es decirle, amor, vámonos en la moto. Normalmente me dicen, no, que pucha, no, no vamos. Encantado, señor. Igualmente. Qué éxito. ¿De Argentina? ¿O de dónde? Sí, este es un curepa de mierda que No, ¿cómo? Sí, nuestro amigo. Gran saludo a toda la gente de Formosa también. Gracias, igualmente. Que ven mucho televisión nacional. Sí. Saluda a tu permiso, decirle. Su permiso le mandamos hace poco. Bueno, espera, vamos a cerrarle ya ahí el permiso. Sí, no. Chao. No. Éxito, muchachos. Le invito a que almuercen. Yo le invito a usted para... Vamos a hacer, no hay problema. Bien, bueno. Igual al revés si querés. Nosotros invitamos. Chao, Robert. Dale, un placer. Bueno, y así da gusto viajar, ¿verdad? Salimos con Yamila. Así es cuando uno viaja, ¿verdad? Tenemos, ¿cuántas ciudades? Más de 45 ciudades. A Robert, gracias, le conocimos en la ciudad de Corateí, ahí en Ayolas, y ahora estamos en Paraguarí, así que vamos a seguir recorriendo. Bueno, estaba hablando del postre. ¿Vos qué postre daste? No, yo jugo no me leo. Jugo nomás. El jugo de naranja de acá. Dieta. No, que va a ser dieta. Todo lo que comí antes. Yo le bajé el dulce de batata con queso Paraguay. Recomendado. ¿Y Yamila? Un heladito de limoncito. Ok. Cortá ahí cuando sale ella. Dale. Ya, güey. Este bañan de Paraguay, vean que os falta. Cuando pensás en invertir en tu futuro, pensás en Lotes de Urba, con terrenos ubicados en zonas urbanas, acceso a servicios claves y cerca de todo lo que necesitas para tu comodidad. Solo tenés que llamar al 021-204-646 o al asterisco Urba para ver el terreno que deseas. Ese terreno con el que venís soñando se puede hacer realidad. Con Urba, pon los pies sobre tu tierra. Urba Inmobiliaria. Traemos desarrollo. Con sabor a hierba y bombilla para el tereré. Campo agua, pepe y aracuña, güero coge la farra pariré. Hoy de domingo ya uquile bronda por turno y tres manos todo esto yeré. Tereré yeré, pojaro sare, güero toruña nimboda. Ella del fútbol de amor y placeres, hay un pelota de Pucaragua. Tereré yeré, pojaro sare, tenemos esa y cañan de llorar. Compa este, ñan de pa este baño de Paraguay, vean y que os falta.